Otro fin de semana y por supuesto otro programa de Voces por la Naturaleza, donde traemos a conversación la inmensa riqueza natural que tenemos en el país y abrimos espacio para que los expertos nos cuenten de primera mano todos los esfuerzos que hacen por conservarla. Soy Emi Miyazawa y hoy estaremos conversando sobre una especie singular en Sudamérica y muy emblemática de los Andes venezolanos. Nada más y nada menos que el oso frontino. Cuando hablamos de osos, este es el que nos tenemos que imaginar, el único oso suramericano. Algunas personas también conocen a esta especie como el oso andino. Y bueno, el nombre lo dice todo. Es una especie que se distribuye en la cordillera de los Andes, desde la región andina al oeste de Venezuela hasta el sur de Bolivia. También se le conoce como oso de anteojos, porque su principal característica es una mancha blanca o amarillenta en la zona de los ojos, que por cierto es única en cada individuo. El resto del cuerpo por lo general es de color negro, pero en algunos casos también puede ser marrón o un poquito rojizo. Es un oso de tamaño mediano que mide entre 1,30 m a 1,90 m de alto y que llega a pesar más de 100 kilos. Podría pasar horas aquí contándoles curiosidades sobre este oso porque tiene bastantes cosas interesantes, pero creo que para mí una de las más bonitas es que hay especies que con su sola presencia ya nos indican que el ecosistema está saludable. Ese es el caso del oso frontino. Al ser una especie que necesita grandes áreas de hábitat en buen estado para poder sobrevivir, su presencia o ausencia nos brinda información clave sobre la salud del ecosistema. Si vemos que una población de osos frontinos está estable o que va en crecimiento, es probable que el ecosistema ofrezca los recursos necesarios como la disponibilidad de hábitat o de alimento. Pero por el contrario, si cada vez estamos viendo menos osos, esto suele señalar que hay problemas graves, posiblemente la fragmentación del hábitat, deforestación, incluso caza furtiva. En el país se presume que las poblaciones de oso frontino han disminuido, precisamente por la pérdida de su hábitat, pero por suerte tenemos venezolanos trabajando en este tema con la mira puesta en cuidar a esta especie tan importante para nuestros ecosistemas andinos. Voces por la Naturaleza, para conocer y conservar la biodiversidad venezolana. En nuestro programa de hoy nos acompaña el ingeniero Marcos Hidalgo, coordinador y fundador del proyecto Oso Andino Guaramacal y profesor de la Universidad de los Andes. Marcos, bienvenido a Voces por la Naturaleza. Qué placer tenerte aquí el día de hoy. Saludos a todos los que nos escuchan en este momento y gracias a ti y a todo el equipo de Provita que hacen posible este espacio para divulgar lo que se está haciendo desde un país megadiverso como Venezuela en conservar una de sus especies más emblemáticas e importantes en los Andes de Venezuela, no solamente por el emblemismo o la singularidad de esta especie, el carisma que arranca esta especie en las personas, sino que su rol vital y la piedra angular del ecosistema andino, y por eso gracias a ti por darnos un espacio y la oportunidad de expresarle al público lo que se está haciendo desde los Andes de Venezuela. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Nosotros emocionados de escuchar sobre el oso andino y de escuchar sobre todo el trabajo inmenso que está haciendo un montón de venezolanos para seguir conservando esa Venezuela megadiversa de la que tú nos estás hablando el día de hoy. Marcos, apenas dimos un abrebocas sobre la importancia que tiene el oso frontino. Por favor, ¿nos puedes contar un poco más sobre el papel que juega esta especie en los ecosistemas andinos? El oso frontino no solamente es una especie emblemática y carismática para las personas, es la piedra angular desde nuestro punto de vista para el ecosistema andino. Es una de las especies focales en los Andes del norte y también se le conoce como una especie paraguas. ¿Por qué? Porque la solo conservación de esta especie garantiza la conservación del hábitat de miles y miles de especies de anfibios, de aves, de reptiles, de otros mamíferos, de plantas, de ecosistemas enteros. Entonces, por eso se escoge esta especie como una especie bandera, una especie focal o una especie emblemática. Más allá de todo eso está todo el tema de la conservación de la conectividad. Entonces, conservar al oso frontino no solamente va el mero ítem de conservar una especie, es el ítem de conservar
otra especie y conservar los servicios ecosistémicos del cual del cual dependemos nosotros, porque nosotros dependemos del agua, la electricidad, el aire, los sumideros de carbono que están en esos ecosistemas donde el oso habita. No, es súper importante realmente el papel que juega el oso en eso, que es como él da la cara, pero realmente estamos conservando todo el ecosistema, no solamente al oso como tal. Esta especie realmente dentro del ecosistema, ¿cuál es su papel? O sea, ¿él juega un papel de depredador o es un herbívoro? ¿Cuál es el papel que él juega en esas relaciones dentro del hábitat donde está? Sí, al oso frontino digamos que es un oso verdadero, como tú lo decías, es una de las 8 especies de osos presentes en el mundo. Entonces, cuando uno habla de oso, uno se imagina al oso polar, que come foca, o al oso pardo, que depreda cualquier cantidad de cosas, o al oso negro americano, que también es un depredador. Pero el oso andino, o el oso frontino, o el oso de anteojo, es un oportunista facultativo, o un omnívoro. También se puede dar en esos dos ítems. Sin embargo, no deja de ser carnívoro, con C mayúscula, está en el orden de los carnívoros. Pero es un oportunista facultativo, ¿por qué? Porque dependiendo de las circunstancias, la época del año, la disponibilidad de alimento, e inclusive la invasión de su territorio con ganadería extensiva, él facultativamente decide consumir carne, por ejemplo, pero su dieta, mayoritariamente, lo que llaman también el oso piñuelero, el oso de las bromelias. ¿Por qué? Porque ese es digamos, su hábito alimentario principal, consumir los meristemos basales de bromelias, de palmas, frutos del bosque y una cantidad de otros, digamos, parte de plantas que componen su dieta, pero también eventualmente consume peces, miel, pequeños vertebrados o inclusive ganado doméstico cuando el ganado está en el páramo invadiendo su territorio. Qué interesante. Entonces es un oso bastante curioso realmente. Pero sí, creo que es eso de que todos tenemos en la mente o el oso polar que se come las focas o por el otro lado también el oso panda que se come los bambús, ¿no? Entonces, bueno, esto es como una mezcla allí de varias cosas. Este es como el punto medio. Exacto. Según el Libro Rojo de la Fauna venezolana, este oso se encuentra catalogado en peligro. ¿Por qué están disminuyendo las poblaciones del oso? Sí, las poblaciones de oso disminuyen o han disminuido en Venezuela. Fíjate, el oso está presente en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Sin embargo, según la UICN o la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ustedes se meten al portal y ahí en la red list le va a aparecer que el oso está en un estado vulnerable. Entonces, puedes decir, bueno, ¿cómo es que está en vulnerable y en Venezuela me dice que está en peligro de extinción? Pero es que en Venezuela es donde hay menos disponibilidad de hábitat. Aparte de eso, la población más pequeña de todo el continente. Toda su distribución global de los 5 países que nombré, esta es la población más pequeña y la que tiene mayor grado de amenaza. ¿Cuáles son estos grados de amenaza que se hablan en el Libro Rojo? Que por cierto es un material hecho por Provita, valga digamos la cuña. Bueno, es liderado por Provita, pero está hecho por muchísimos profesionales. Exactamente. Entonces, ¿por qué el oso está en peligro de extinción? Porque en el plan de acción del 2007 se dice que existen aproximadamente entre 1.500 y 1.546 individuos según estimaciones de densidades de poblaciones en base a otros registros. Sin embargo, la mayor amenaza que nosotros consideramos en este momento para el oso no es la cacería furtiva, porque ya la cacería dejó de ser, digamos, una proeza para el campesino local o para la persona de estas comunidades. Dejó de ser una proeza, ya no es una gran hazaña matar al salvaje. Ya se sabe que no es el salvaje, que es un oso y que está protegido por la ley, y que es un gran problema matarlo y que aparte de eso tiene gente que lo protege. Pero ¿cuál es el problema grave que tiene el oso en este momento? La pérdida y fragmentación de hábitat. La fragmentación de hábitat es algo extremadamente crucial para conservar el oso. Se debe mantener la conectividad entre parches boscosos, entre bloques montañosos para poder asegurar la supervivencia del oso a largo plazo. Y aparte de eso, el otro problema que está presente en los otros 4 países y que en Venezuela no estaba tan presente o no está tan presente todavía es la cacería por represalia. En los últimos años vemos con preocupación que en algunas zonas se está tendiendo a colonizar los páramos con animales domésticos
Y estos animales domésticos no son de allí y el oso simplemente no va a decir, bueno, esta vaca es de Amy Miyazawa o de Marco. No, esto es algo que está ahí disponible. Tengo hambre y voy a comérmela. Pero ¿cuál es Claro, el problema? total. El oso puede cambiar sus hábitos alimentarios y empezar a consumir ganado doméstico. El campesino o el productor local que le consume el animal, que puede ser su sustento de vida, ve con molestia esto y simplemente decide ir a matar al primer oso que se consiga, a veces ni siquiera es el que consume la vaca. Como ese conflicto que existe entre humanos y el Exacto. oso. Entonces es algo que se está presentando, pero que bueno, afortunadamente, como te decía, por lo menos estamos trabajando, ¿no? O sea, nosotros se está trabajando también con el Ministerio de Ecosocialismo, digamos, el realinderamiento de parques nacionales, la creación de nuevos parques nacionales, y con Provita se está trabajando un modelo de desarrollo a escala local entre la brecha, entre parques nacionales, entre el Guaramaquel y el Ramal de Caldera, para promover un modelo de desarrollo que no sea, digamos, ni estrictamente conservacionista ni estrictamente permisivo, simplemente un punto medio de sustentabilidad que permita a la gente vivir allí, pero que también permita conservar el ocio y que en base a eso pues dé positividad a las cosas que se están haciendo. Y ya vamos a abarcar todos esos temas que has mencionado porque son sumamente interesantes todos y bueno, vamos a intentar abrirles aquí un espacito para que nos cuentes de todo eso. Para quienes están recién conectando, estamos conversando sobre el oso frontino, el único oso suramericano. En esta charla nos acompaña el ingeniero Marcos Hidalgo, coordinador y fundador del proyecto Oso Andino Guaramacal. Mencionaste a El Salvaje. Y entiendo que hay muchísimos mitos e historias alrededor de este oso en la cultura popular de los Andes, pero en el resto del país queremos que nos echen por favor ese cuento. Sí, fíjate que eso es algo muy anecdótico y que a mí me ha tocado desde niño, porque mi familia materna es de una zona rural de aquí de Boconó. Una zona, por cierto, donde una quebrada lleva el nombre de El Salvaje. Y entonces desde niño yo vengo escuchando estas historias, que El Salvaje se llevaba a las mujeres para embarazarlas, que El Salvaje secuestraba niños, que El Salvaje llevaba mujeres a sus trojes y le lamía los pies para que las mujeres no pudiesen escapar. Entonces en las montañas habita un hombre peludo, gigante, corpulento, con una fuerza descomunal, que puede partir palmas Mapora a la mitad. Y eso no es tan alejado de la realidad. Un oso puede partir una Mapora a la mitad. Eso es real. De hecho hay registros fotográficos de eso. Un oso, para consumir sus meristemos, debe partir la palma. Lo hace, claro, pero no va a hacer eso con un hueso de un humano, no sé. Claro. El oso el oso es una especie críptica, tímida, elusiva. Evita a todo riesgo, a toda costa, el contacto con humanos. Entonces, ese mito, digamos que fue introducido por los españoles después de la conquista, porque ellos venían de conocer el oso pardo, ¿no? Y entonces introdujeron ese concepto del salvaje. ¿Por qué? Porque con los españoles se introdujo un concepto de ganadería de altura. Prácticamente el subpáramo de todos nuestros Andes desapareció porque se introdujo el concepto de ganadería extensiva de altura. Entonces, si tú metes ganado donde hay oso, obviamente va a atacar al ganado. Eso pasó en ese momento, ¿no? Y eso se fue construyendo a lo largo del tiempo así. Bueno, en una final de la década de los 60 se asentó mucho, hubo distintos problemas. Fue la causa principal de pérdida, mortalidad de osos en el país. Y por ejemplo, te voy a decir un caso, Niquitao, aquí en Boconó, Ramal de Calderas, año 1954. Una persona de aquí de Niquitao, que está en el Museo de Niquitao, su fotografía, mató al salvaje. Y digamos, como el gobernador de aquel entonces, como premio a esa gran hazaña, le regaló una escopeta mejor que la que tenía. Le regaló así como una Winchester, una cosa así, pues porque y no culpo a la gente de esa época, o sea, para ese momento era una gran proeza. Y bueno, eso afortunadamente la gente ya entiende que no es el salvaje, que se trata del oso frontino, y bueno, las comunidades locales están entendiendo eso de la mejor manera. Eso te quería preguntar, entonces, que cómo había afectado todo este mito alrededor del salvaje en las comunidades hoy en día y como esa relación que nos mencionabas, ese conflicto quizás con el oso. ¿Cómo funciona eso hoy en día? Sí, funciona ya digamos como que
está el tema del internet, está el tema de la información vía radio, por lo menos donde nosotros estamos trabajando no hay internet, pero hay acceso a las emisoras. Entonces a través de las emisoras se ha hecho un trabajo de educación, se ha hecho un trabajo con las comunidades, entonces ya a la gente se le explica, ¿ustedes conocen la historia del salvaje? Sí, yo también, yo vengo de una comunidad rural, tal cual el mismo cuento que le estoy contando acá a continuación. No lo satanizo, pero desmitifico la imagen del oso frontino. O sea, la bajamos de allá, de que es el salvaje, el agresivo. No, se trata de un oso tímido, que come bromelias, que está en la montaña, que es el guardián de esos bosques de los cuales dependemos nosotros. O sea, desmitificamos por completo esa mitología del salvaje. Sin embargo, nos parece que es interesante mantenerla allí como un mito, como una leyenda, porque eso es parte del acervo cultural de los Andes. Es así, o sea, la conservación tampoco va en contra de lo que es la cultura local, simplemente es llegar a esos acuerdos y llegar a esas paces como de cómo trabajar ambas cosas. Para quienes están incorporando ahorita a la conversación, estamos conversando el día de hoy sobre el oso frontino. Para eso nos acompaña el ingeniero Marcos Hidalgo, coordinador y fundador del proyecto Oso Andino Guaramacal. Entendiendo todo este contexto sobre el oso frontino, por favor, háblanos del proyecto Oso Andino Guaramacal. ¿Cómo están haciendo, trabajando en la conservación de esta especie? Bueno, el proyecto Oso Andino Guaramacal es una iniciativa que nace en el año 2016, producto de que, digamos, había ese vacío de información, pero yo tengo unos grandes referentes. Mi director científico, tutor y mentor es el profesor Edgar Llerena de la Simón Bolívar. Eso, digamos que esa es nuestra línea matriz, ese es nuestro guía, pues, nuestros objetivos que queremos lograr. Y en base a eso, lo que él escribió en el año 1988, que es el libro de la estrategia de los corredores ecológicos de los Andes de Venezuela, esa es como nuestra filosofía. Nosotros siempre van a escuchar hablar corredores, porque esa es nuestra filosofía. Nuestra filosofía es conservar los corredores a través de parques nacionales para asegurar la supervivencia del oso frontino a largo plazo en Venezuela, valiéndonos de unas múltiples estrategias multifactoriales que van con la educación rural comunitaria a todos los niveles, el desarrollo a escala sostenible, escala local, la aplicación de métodos científicos para el estudio sistemático de la especie, lo cual venimos haciendo desde el año 2016 y que a partir del año 2018 instauramos lo que son las cámaras trampa, y esas cámaras trampa nos han permitido identificar fehacientemente 48 individuos en este momento. Amy, no sé si viste el video de los dos cachorros que lo vi y es espectacular y súper emocionante. Sí, y es efectivo. Esos dos cachorritos no estaban reportados. Eso sube el inventario de oso. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos imagen real de lo que está pasando. Tenemos ahí las marcas faciales de esos individuos y los podemos sumar al inventario, porque como tú lo decías al inicio, cada osito tiene una mancha particular, es como su huella dactilar, como la huella dactilar en nosotros. Cada huella dactilar o cada mancha facial de un oso es distinta de un individuo a otro y se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, el proyecto Oso Andino Guaramacal básicamente es eso, un trabajo sistemático con cámaras trampa, lo cual nos ha permitido obtener una recopilación de casi 40.000 datos de cámara trampa, 22 especies de mamíferos, 25 especies de aves, aparte de oso, y tenemos un área de trabajo de más o menos 28.000 hectáreas de muestreo. Tenemos un parque nacional, el Ramal de Calderas, que nació desde esta organización. Estamos trabajando en otro nuevo parque nacional, y aparte de eso tenemos el apoyo de una organización como Río Verde, que también nos ayuda con todo este tema divulgativo, de dar a conocer lo que se está haciendo en el país, no solamente con nuestro proyecto, apalancar nuestro proyecto de conservación también. También tenemos el apoyo de una empresa privada como Embutidos Movilla, que son los que mes a mes desde el año 2020, yo aprovecho este espacio porque este espacio se escucha en Caracas, desde 2020 nuestra organización puede mantener sus operaciones en campo porque Rafael Movilla hace un aporte mensual que garantiza la adquisición de logística y combustible para poder trasladarnos. Esa es la realidad de todo esto. Y aparte de eso, las donaciones, los apoyos y todo eso, y ahí vamos, pues. Entonces, educación, desarrollo local y una base de datos de más de 40.000 datos de cámara trampa, que digamos que es una base robusta.
Impresionante, sí, no, definitivamente para hacer conservación se necesitan aliados y se necesita también, por supuesto, financiamiento. Vamos a hacer una pausa a esto que estábamos diciendo del corredor ecológico. ¿Qué significa exactamente un corredor ecológico? Porque aquí nos escucha todo tipo de gente, no todos somos biólogos, Marcos, así que por favor coméntanos un poco, explícanos un poco mejor a qué se refiere eso. Bueno, como lo manifesté en la intervención anterior, nuestra filosofía o mi filosofía parte de la lectura de ese libro que se llama Corredores Ecológicos de los Andes de Venezuela, escrito por el biólogo Edgar Llerena, profesor de la Simón Bolívar y un gran amigo mío, mi tutor y mi director científico. Ahí en el libro están todo lo que nosotros estamos haciendo fue escrito por el profe Edgar hace 30 años, solamente que lo hicimos fue traerlo a esta época. Y él tuvo sus grandes referentes, Mondolfi y todos ellos, pues, digamos que los grandes naturalistas y biólogos y estudiosos de la naturaleza del siglo pasado, ¿no? Pero los corredores biológicos es algo bien interesante, el concepto es bien interesante. ¿Por qué? Porque en la legislación venezolana no existe el concepto de corredor ecológico, ni biológico, eso no existe como habrá. Sin embargo, lo que propone Edgar Llerena es construir un rompecabezas con todos los parques nacionales andinos del país y conservar el corredor ecológico de los Andes de Venezuela, que va desde Lara hasta Táchira. Esa es la distribución actual del oso andino en Venezuela y la Sierra de Perijá en el estado Zulia. Y dice, oso en Zulia, que eso hace muchísimo calor. ¿Cómo va a haber oso en el estado Zulia? ¿Usted se imagina un oso allá en el puente, en el lago de Maracaibo? No sé. No me lo imagino. Pero el detalle está que si miramos hacia el occidente del estado Zulia, nos vamos a conseguir con la Sierra de Perijá. Y esa Sierra de Perijá está conectada con la cordillera oriental de Colombia. Entonces ahí empieza a tener sentido la cosa, ¿no? Claro, entonces eso es como una conexión. Exacto, establecer conexiones, lo que hace la red AKE, establecer conexiones. Entonces, esta no se trata de conexiones entre personas, sino conexiones entre parques. Para que un oso que está en Guaramacal en este momento pueda transitar libremente hacia el ramal de Calderas, libremente, sin problemas. Y yo en uno de los últimos posts que hice en Instagram, decía, la conservación sí funciona. Y nosotros llegamos a esta conclusión por una sencilla razón. El 19 de septiembre de este año, y fíjate lo importante del trabajo con las comunidades, un oso a las 4 de la tarde que venía del ramal de Guaramacal, Parque Nacional Guaramacal, pasó hacia el ramal de Calderas por la comunidad de Las Negritas, en una hacienda cafetalera, donde estamos implementando un programa del que ya vamos a hablar adelante. Entonces quiere decir que la conexión no necesariamente tiene que ser Parque Nacional y Parque Nacional tocándose, pero sí debe ser gente consciente en ese corredor que diga, no, este oso no me está haciendo daño, más bien es beneficioso, hay que dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque los que se van a movilizar son machos. Los machos son los que se van a mover grandes distancias para poder procrear y continuar con la especie. Claro, total. Mantener el flujo genético, concepto de diversidad biológica, y eso es indispensable. La estrategia de corredor es vanguardia, porque la pensó el profe Edgar en el año 86. Estamos en 2024, se está haciendo la COP16 en Colombia sobre biodiversidad y se está hablando sobre eso. Entonces, la biodiversidad es 3 niveles: genes, especies y ecosistemas. Pero esos genes tienen que moverse de un parque a otro porque si no, no se va a asegurar la supervivencia de la especie. Mira, Marcos, ya nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría, por favor, que nos recordaras cuáles son las redes sociales del proyecto del oso andino para que podamos, pues, empaparnos de toda esta información. La página web, la página en Instagram es Oso Andino Guaramacal BE de Venezuela, Oso Andino Guaramacal. Allí constantemente estamos subiendo información y haciendo, digamos, educación desde esa plataforma. No, muchísimas gracias, de verdad. Yo lo sigo en Instagram y es maravilloso todo lo que publican y es sumamente interesante y tal cual, súper educativo. Marcos, ha sido maravilloso tenerte en el programa. Creo que
Este proyecto define muy bien lo que es la constancia y el arraigo tan bonito que ustedes transmiten. Entonces, nada, les agradezco muchísimo por el trabajo que están realizando. No, muchas gracias a ti nuevamente. Ecotips. Resaltemos algunos puntos importantes sobre el tema de hoy y sobre este proyecto tan interesante sobre el oso frontino. El oso frontino es lo que se conoce como una especie paraguas, es decir, que al protegerlo estamos protegiendo también a muchas otras especies. Al requerir grandes áreas de bosque bien conservados para sobrevivir, los esfuerzos para preservar su hábitat también protegen a numerosas especies de flora y fauna que coexisten allí. A lo largo de todos los episodios de Voces por la Naturaleza ha quedado claro que la convivencia entre humanos y animales es posible y que hay muchas alternativas para conservar nuestras especies amenazadas. No nos dio tiempo de conversar sobre esto en la entrevista con Marcos, sin embargo lo voy a resaltar aquí, y es que dentro del proyecto Oso Andino Guaramacal también tienen el plan Osos, Gente y Café. Es un gran ejemplo de esto que estoy hablando. Trabajan de la mano con las comunidades de las negritas en Trujillo, recuperando parcelas de café bajo sombra, evitando que se deforeste el bosque donde vive el oso frontino y, por supuesto, generando ingresos económicos para los agricultores. Definitivamente siempre hay maneras de conservar y eso no tiene que afectar nuestra vida diaria. Recuerden que este es un espacio que surge de la alianza entre Unión Radio Cultural y Provita, una ONG venezolana con 37 años de trayectoria en el sector ambiental. Si les gustó este programa y si les interesa conocer más datos sobre naturaleza, nos encuentran en redes sociales como provita_ONG y en nuestra página web como www.provita.org.be. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pierucci, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en Mundo UR Web, Radio Escuela y Provita_ONG. Gracias a todos por acompañarnos en Voces por la Naturaleza. Soy Emi Miyazawa y nos vemos el próximo fin de semana para contarles sobre el caimán del Orinoco. Hasta luego.